¿Qué separa una simple opinión subjetiva de un hallazgo científico sólido cuando no tienes datos estadísticos tradicionales para medirlo? En este video aprenderás a utilizar el poder del criterio experto para validar tus investigaciones mediante las dos técnicas de consenso más potentes, el método Delphi y el grupo nominal. Hoy desglosaremos, primero, la lógica del consenso, segundo, cómo ejecutar un Delphi paso a paso, y tercero, la diferencia crítica con el grupo nominal. Y cerraremos con un caso técnico real. En la investigación científica de alto nivel nos encontramos frecuentemente ante un abismo metodológico, la incertidumbre crítica. Esto ocurre cuando los datos cuantitativos históricos son inexistentes o cuando el fenómeno es tan disruptivo que las herramientas estadísticas tradicionales solo nos darían una fotografía de la superficie. No estamos hablando de pedir opiniones. Estamos hablando de una hibridación metodológica. El estudio de consenso no es un atajo, es una técnica de validación que busca capturar el conocimiento tácito de una élite intelectual y transformarlo en datos robustos y verificables. El mayor enemigo de la validez en un grupo no es la ignorancia, sino el pensamiento de grupo o group things. En una reunión convencional, la jerarquía, el efecto de halo o simplemente la presión social anulan las voces divergentes. El resultado no es la verdad, sino el consenso de la mayoría, que suele ser mediocre. Las técnicas de consenso como Delphi o el grupo nominal están diseñadas para romper esta dinámica. Su estructura técnica garantiza la democratización del conocimiento mediante el aislamiento controlado de las variables psicológicas que contaminan el juicio experto. Aquí, la autoridad no reside en quién grita más fuerte, sino en la solidez del argumento que sobrevive a las rondas de crítica. Es vital entender que en estas metodologías no buscamos un promedio. El promedio es una medida de tendencia central que suele diluir la innovación. Lo que buscamos es la estabilidad de respuesta. En términos técnicos, esto significa que tras varias rondas de retroalimentación anónima, la varianza entre las respuestas de los expertos se reduce hasta alcanzar un punto de saturación. No es que todos piensen igual, es que la diversidad de pensamiento ha sido destilada hasta encontrar los puntos de convergencia técnica que sostienen la validez de tu tesis o proyecto. Es el paso de la intuición al paradigma indiciario, con rigor científico. Para aterrizar esta teoría, analicemos un caso técnico que representa el mayor desafío de la educación actual: el diseño del currículo para una maestría en ética de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Este es un campo emergente. No existen expertos con 40 años de trayectoria porque la tecnología que discutimos apenas tiene unos años de despliegue masivo. El investigador aquí se enfrenta a una paradoja de silos. Si consultas a filósofos, tienes profundidad ética, pero falta rigor técnico sobre algoritmos. Si consultas a ingenieros, tienes precisión matemática, pero un vacío en las consecuencias sociológicas y legales. ¿Cómo unificas criterios que parecen hablar en idiomas distintos? Aquí es donde introducimos una herramienta de precisión, el método Delphi. Para quienes no lo conocen, el Delphi es un proceso de comunicación estructurado que utiliza un panel de expertos para resolver problemas complejos de forma asincrónica. Su magia reside en tres pilares: el anonimato, la interacción por rondas y la retroalimentación controlada. No es una encuesta de una sola vía, es un diálogo técnico donde los expertos pueden cambiar de opinión sin sentir que pierden autoridad frente a sus colegas. En nuestro laboratorio de caso, seleccionamos un panel de 15 expertos de 5 países diferentes. En la ronda 1, lanzamos preguntas abiertas sobre qué competencias debe tener un graduado. El resultado fue el caos, respuestas divergentes y en algunos casos contradictorias. Algunos expertos incluso temen expresar posturas radicales por miedo al juicio de sus pares. Pero aquí el Delphi actúa como un escudo.
Al ser anónimo, el experto se siente libre de ser honesto. En la ronda 2, les devolvemos a todos un resumen estadístico de lo que dijeron los demás, pero sin nombres. Al ver los argumentos técnicos del otro bando, los ingenieros empezaron a valorar la necesidad de la ética y los filósofos comprendieron las limitaciones del código. Al llegar a la ronda 3, ocurre lo que llamamos la convergencia de criterio. Tras analizar los argumentos refinados del grupo, el 90% del panel coincidió en 5 competencias núcleo que antes nadie había visualizado. Pasamos de una especulación subjetiva a un diseño curricular validado por la élite del conocimiento. El investigador ya no dice, yo creo que esto es importante. Ahora puede afirmar, este currículo está respaldado por un proceso Delphi con estabilidad de respuesta verificada. Hemos transformado la opinión en un activo científico. Si ya identificaste que tu investigación necesita este respaldo, vamos a remangarnos y ver cómo se hace esto en la vida real. Empecemos por el método Delphi. Imagínalo como una conversación lenta, pero de altísima precisión. Paso 1. La selección de la élite. Aquí muchos cometen el error de elegir amigos o gente que piensa igual. Error. Tienes que definir criterios de inclusión de acero, años de trayectoria, impacto en publicaciones o cargos de decisión. Necesitas diversidad, no un club de fans de tu idea. Paso 2. La primera incursión. No les lances un cuestionario cerrado de sí o no. Empieza con preguntas abiertas. Deja que el experto vomite su conocimiento sobre el tema. Tu trabajo aquí es ser un minero, buscar las pepitas de oro en medio de tanta información cualitativa. Paso 3. El giro maestro. Una vez que analizas la primera ronda, les devuelves los resultados de forma anónima. Aquí aplicamos lo que en psicología llamamos sesgo de anclaje, pero a nuestro favor. Al ver lo que los otros expertos dicen, el profesional revalúa su postura. No es que se deje influir, es que el anonimato le permite ser humilde y ajustar su juicio técnico sin quedar mal con nadie. Paso 4. La búsqueda de la estabilidad. Repites las rondas, normalmente 3 son suficientes, hasta que notes que las opiniones ya no cambian. Estadísticamente, esto se mide con el rango intercuartílico, pero no te asustes con el nombre. Básicamente es ver que el ruido se apaga y la señal se vuelve clara. Ahora, sé lo que estás pensando. Luisa, no tengo 3 meses para esperar correos. Mi tesis es para el próximo mes. Tranquilo, aquí es donde entra la técnica de guerrilla, la técnica de grupo nominal. La TGN es para cuando puedes reunir a los expertos, ya sea en una sala física o en un Zoom. Pero ojo, no es una lluvia de ideas, de esas donde todos gritan. Es un proceso quirúrgico en 4 movimientos. Primero, generación silenciosa. Cada experto escribe sus ideas a solas. Esto evita que el jefe o el que más habla condicione a los demás. El silencio es el mejor filtro contra el pensamiento mediocre. Segundo, ronda circular. Cada uno comparte una idea a la vez, sin debate, sin críticas. Todos tienen el mismo tiempo. Tercero, discusión clarificadora. Aquí sí debatimos, pero solo para entender qué quiso decir el otro, no para pelear. Cuarto, votación matemática. Cada experto puntúa las ideas de forma privada. El resultado final no es lo que el grupo sintió, sino lo que la matemática del consenso dictó. Seguramente te estás preguntando, Luisa, ¿con cuánta gente tengo que hacer esto? Mira, no es cantidad, es calidad. En un Delphi, el punto dulce está entre los 10 y los 30 expertos. Si tienes menos de 10, cualquier opinión radical te va a sesgar el resultado. Si tienes más de 30, te vas a volver loco analizando datos y la mejora en la precisión será mínima. Aplica la ley de los rendimientos decrecientes. Más no siempre es mejor. Y si necesitas un argumento de peso para defender esto ante un tribunal o un cliente, diles esto. La corporación RAND, que fue quien inventó el Delphi, demostró que este método es un 40% más preciso para predecir tendencias que las reuniones de expertos tradicionales. ¿Por qué? Porque elimina el ego del proceso.
Cuando quitas el nombre de la opinión, lo único que queda es la verdad técnica. Esto que te acabo de explicar no está en la mayoría de los libros de metodología de forma tan directa, pero es lo que separa a un investigador promedio de uno que realmente está aportando valor al conocimiento. No te quedes solo con la teoría. Elige una de estas dos técnicas para tu próximo capítulo de resultado y vas a ver cómo el nivel de tu trabajo se dispara. Validar tu investigación no es un simple trámite, es el escudo que protege tu trabajo ante cualquier tribunal o revisión por pares. Ya sea que elijas la profundidad reflexiva y anónima del Delphi o la agilidad democrática del grupo nominal, lo que estás haciendo es elevar tu tesis de una serie de intuiciones a un hallazgo respaldado por la élite de tu campo. Pero ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas dos técnicas se adapta mejor a tu ritmo de trabajo actual? ¿Prefieres la precisión del Delphi aunque tome tiempo o necesitas la velocidad del grupo nominal para avanzar ya mismo? Te leo porque tus dudas son la base de nuestras próximas masterclass. Ahora que ya tienes el consenso de los expertos, surge el siguiente gran desafío. ¿Cómo mezclas esas opiniones con tus entrevistas y tus datos estadísticos? En el próximo video te enseñaré la técnica de triangulación de datos. Veremos cómo unir todas las piezas de tu investigación para que tu capítulo de resultados sea simplemente incuestionable. Soy Luisa y recuerda, la pasión te lleva a investigar, pero el método es lo que te da la verdad. Nos vemos en el próximo video.